Muy bienvenidos a nuestro canal, el Señor te bendiga. ¿Cuántas veces hemos desperdiciado alguna oportunidad de poder compartir nuestra fe con otros? Algunas veces por cobardía, otras veces por temor, al rechazo, en fin, o por no estar preparado, no conocer la Biblia como pensamos nosotros que debemos conocerla. Pero ¿saben qué? El Señor nos dio espíritu de poder, de amor y dominio propio, pero no de cobardía. Dice 2 Timoteo 1:7. No nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien. Y quiero relatarles una historia en la cual vamos a concluir con esta introducción el final. Ahí van a entender el por qué yo les hablo de esto ahora. Conocemos la historia de un endemoniado que casualmente en el Evangelio de Mateo dice que eran dos, pero en el Evangelio de Marcos y Lucas dice que era uno. Yo me voy a concentrar en el Evangelio de Marcos. Gadara era una ciudad que es conocida por Qais en la actualidad, que está en Jordania, está en el límite entre Israel y Siria. Ahí había un gadareno, un lugar que estaba endemoniado. ¿Qué quiere decir eso? Que habían entrado espíritus dentro de él. Y dice la palabra que vivía en los sepulcros, que se lastimaba con piedras, que gritaba en los montes y en los sepulcros. Era su lugar. Pobre hombre, estaba en esta condición. ¿Hasta qué? Hasta que él tiene un encuentro con el Señor. Y vamos a Marcos capítulo 5. Dice que este hombre tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Versículo 3. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió a él y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por el Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Legión consistía en 6.000 soldados. O sea, si nosotros pensamos un poquito, dice la palabra que eran muchos. Legión, había más de 6.000 demonios dentro de este pobre hombre. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. ¿Por qué se arrodilló este hombre delante de Jesús? Porque toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Porque toda rodilla se doblará ante Jesucristo el Señor. Y aún Satanás se tiene que doblegar ante el poder de Jesucristo. Porque Jesucristo es el Señor. Entonces, él le rogaba que no fuera echado de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Están comiendo los cerdos. Nosotros decimos chiquero, pero era un hato de cerdos inmenso. Y le rogaba: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Qué sacamos de acá? Que los demonios también pueden entrar en animales. ¿Por qué eligieron los cerdos? Tal vez sea porque el cerdo es un animal impuro. Versículo 13. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. Pensemos en este número, amigos y hermanos. Pensemos en este número, 2.000 cerdos. No eran 20 ni 30. Imaginémonos lo que era ese hato, ese lugar donde ellos estaban allí. Y el hato
se precipitó, después de que los demonios entraron en los cerdos, se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. 2000 cadáveres de cerdos flotando allí en el mar. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Imagínense esta escena. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Ellos relataron todo. Y fíjense el versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Le decían a Jesús, por favor, andate. Y fíjense en esto, era preferible aguantar a un loco, que podríamos decir un loco, un endemoniado, desnudo, que estaba en los sepulcros dando gritos, hiriéndose. Era preferible soportar eso que recibir a Jesús. ¿Por qué dijeron esto? Por el temor al cambio. Porque ellos tenían temor a cambiar, a dejar esa vida que ellos estaban llevando. Jesús, como caballero, Él no forzó nada. Él se fue de sus contornos. Pero antes de irse, dice el versículo 18, al entrar Él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con Él. Este endemoniado le decía, por favor Jesús, déjame estar con vos. Y Jesús no se lo permitió. ¿Por qué no se lo permitió? ¿Por malo? No, porque aquí nace el primer misionero en la historia. Mas Jesús no se lo permitió, dice el versículo 19, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Decápolis no era una ciudad, sino eran 10 ciudades que estaban en esa zona, y al este y al sureste del mar de Galilea estaban estas ciudades, 10 ciudades. Entonces que había experimentado el poder de Dios, que no tenía seminario, que no tenía Biblia, que ni siquiera fue discipulado, solo experimentó el poder de Cristo, solo experimentó el poder del transformador, y él andaba predicando por esas 10 ciudades lo que Cristo había hecho con él. Así que, con más razón, conociendo esta historia, nosotros tenemos que anunciar el Evangelio, sacar la cobardía, sacar el temor, sacar la vergüenza de nuestra vida, y ser como que estaba endemoniado, que anunciaba y publicaba cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Y la pregunta es la siguiente, para finalizar. ¿El Señor ha hecho cosas grandes en tu vida? ¿Sí? Bueno, compartíselas a otro. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.